De un tiempo a esta parte, la figura del emprendedor se halla cada vez más presente en nuestra sociedad. No solo recibe elogios en los medios de comunicación y los discursos políticos, sino que se promociona en los diferentes niveles de la enseñanza reglada, desde los colegios hasta la universidad. La psicología también se está haciendo cargo de este fenómeno mediante estudios sobre la personalidad del emprendedor o el asesoramiento sobre las actitudes y conductas que debe poseer quien desee liderar proyectos empresariales o, en general, cualquier tipo de emprendimiento. En Sin Distancias nos ocupamos hoy de la figura del emprendedor desde una visión diferente y un tanto crítica que nos aporta en esta ocasión José Carlos Loredo Narciandi, profesor del Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED. Hablaremos de las raíces históricas y culturales del emprendedor, de las prácticas que han permitido que surja como un nuevo héroe social y de los intereses a los cuales sirve su ensalzamiento y promoción. Si no hace mucho, dentro de este mismo espacio, José Carlos Loredo y su invitado Edgar Cabanas de la Universidad Autónoma de Madrid, hablando de la psicología positiva, se preguntaban si hemos nacido para ser felices. Hoy lo que nos plantean es si hemos nacido para emprender. Usted me comprenda, es tan mísera mi hacienda y a mi alrededor hay tanto derrochador. Estoy convencido de que hay un malentendido. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? He prometido al capital que adoraré su vil metal. El emprendedor es el héroe de nuestro tiempo. Es un ejemplo de conducta como antaño lo eran los santos o los hombres ilustres. Es, en definitiva, puesto que es un ejemplo, aquello que todos deberíamos ser. A menudo se le presenta como el salvador de la sociedad, incluso. Al parecer son los emprendedores quienes nos sacarán de la crisis e incluso son ellos quienes han salvado, supuestamente, los pocos trastos que nos quedan. De este modo, supongo que lo suyo es sumarse a los elogios y al encomio del emprendedorismo, ¿no? So pena de ser sospechosos, de poner palos en las ruedas del progreso, de no arrimar el hombro a lo que la propia psicología, por ejemplo, ya que estamos en un programa de la Facultad de Psicología, pone al servicio de la sociedad cuando hace cosas como estudiar las características psicológicas de los emprendedores para identificarlas y promoverlas. Sin embargo, y sin ninguna intención, desde luego, por nuestra parte, de negar la relevancia de este tipo de investigaciones psicológicas, hoy nos gustaría pararnos a pensar un poco críticamente, como solemos hacer, en la figura del emprendedor. Para ello contamos con un viejo conocido, con la amable presencia de Edgar Cabanas Díaz, de la Universidad Autónoma de Madrid, que estuvo con nosotros en un programa sobre la felicidad y la psicología positiva, del cual en cierto modo este de hoy puede entenderse quizá como una segunda parte, como otra vuelta de tuerca. Así pues, Edgar, bienvenido y gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Buenos días, José Carlos. Gracias a ti por invitarme de nuevo y gracias también al equipo de Radio UNED por volverme a ofrecer la oportunidad de compartir este espacio. Pues como has comentado, el énfasis en el emprendimiento se ha intensificado en los últimos años, hasta el punto en que en la actualidad se ha convertido en un tópico recurrente que se presenta como un aspecto crucial para impulsar el desarrollo económico, especialmente en estos momentos de crisis. Hace poco la ministra de Empleo en España dijo textualmente que los emprendedores son la clave de la salida de la crisis. Ellos tienen la llave de la recuperación. Ellos personifican la energía, el empuje, la creatividad, la ilusión y sobre todo la confianza de hoy y de mañana. En ellos está el alma y el talento de nuestro presente y nuestro futuro. Cierro la cita. Sí. Bueno, según esto y tantos otros discursos como este, el emprendimiento se presenta como la gran solución e incluso a veces como la única solución al problema económico. Cabe preguntarse, sin embargo, o al menos sospechar, si el emprendimiento es realmente un remedio o si, por el contrario, podría ser también parte del problema. Y me refiero con esto a que si el discurso del emprendimiento no podría estar, en realidad, encubriendo ciertas cuestiones ideológicas, éticas y psicológicas de fondo que convendría poner sobre la mesa. De lo que más oímos hablar sobre el emprendimiento gira en torno a aspectos tales como si el emprendedor nace o se hace, qué debe ser un emprendedor o qué necesita uno para emprender, tanto en términos de conocimiento administrativo y económico,
como en términos de propiedades y de conocimientos psicológicos, es decir, en términos de actitudes, de emociones, de motivaciones, de habilidades, etc. A este respecto, buena parte de la psicología académica y profesional se dedica a definir las condiciones y los aspectos que determinan la auténtica personalidad y motivaciones del emprendedor. Lo que se discute menos, sin embargo, son aspectos ideológicos, éticos y psicológicos de fondo, como decía, que permitirían cuestionar el discurso del emprendimiento tanto desde un punto de vista socioeconómico como desde uno psicológico. Me refiero a ciertos mitos, como muchos han señalado, que facilitan que aceptemos tan fácilmente la ética individualista que subyace a la figura del emprendedor, que aceptemos la idea de que emprender es posible para todo el mundo, o que asumamos el mantra, repetido en multitud de medios, de que emprender no solo es necesario y deseable, sino que incluso es la única solución al problema económico actual. Algunos de estos mitos que desde mi punto de vista soportan en la actualidad y que han soportado históricamente la idea del emprendimiento son, entre otros, el mito de la meritocracia, el de que cada cual tiene lo que se merece, que es completamente responsable de sus éxitos y de sus fracasos, y de que el sistema recompensa siempre a los mejores, o el mito de la igualdad de oportunidades, pues el de que todos tenemos las mismas posibilidades de mejorar socialmente, de prosperar económicamente, de formarnos culturalmente, de obtener similares beneficios del sistema si nos esforzamos lo suficiente, etc. Y no se discuten, me parece, porque se asume por completo el modelo de ciudadano característicamente neoliberal que subyace al discurso del emprendimiento. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime, behind the curtain, in the past. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Tomando esto en consideración, así como el papel que la psicología juega actualmente en la configuración del discurso del emprendimiento, dos de cuyos ejemplos más claros son la psicología de las organizaciones o la psicología positiva, es comprensible que muchos psicólogos, como partícipes de la configuración de este discurso, hayan asumido e integrado estos mitos y los hayan reformulado en sus propios términos, tratando de justificar con un lenguaje técnico y natural la existencia de algo así como una personalidad emprendedora. Y esto es otro mito, me parece, pues no existe tal naturaleza emprendedora al margen del proyecto político y económico que hay detrás de ello. Hablando del proyecto político, se me viene a la cabeza el hecho de que hoy se enseña, o se pretende enseñar por lo menos, emprendedorismo en centros de enseñanza media y superior. Es como si en el fondo se aspirara a que todo trabajador se convirtiera en un autónomo, ¿no? En lo que tradicionalmente se llama un autónomo, es decir, en un emprendedor. En el fondo, o implícitamente, se está diciendo que el trabajador por cuenta ajena ya es algo obsoleto. En la realidad esto significa que solo le queda el paro o la precariedad. El único que se salva es el emprendedor. Quizá incluso las polémicas aquellas de no hace mucho tiempo que hubo en España tan intensas sobre la educación para la ciudadanía, a lo mejor también se han quedado obsoletas, ¿no? A lo mejor de lo que se trata ahora efectivamente es de implantar la educación para el emprendedorismo, no para la ciudadanía. Como decía Margaret Thatcher, la sociedad no existe y por lo tanto no hacen falta ciudadanos. Como decías, se supone que hay igualdad de oportunidades, que todo el mundo parte de la misma línea de salida y entonces quien llega antes a la meta simplemente es porque se lo merece, ¿no? Bueno, creo que la promesa de que todo el mundo puede ascender en la escala social se ha mostrado como algo teórica y prácticamente inviable en el capitalismo neoliberal y, sin embargo, en una coyuntura histórica y culturalmente global en donde las clases bajas y medias se ven a sí mismas como si tuvieran las mismas oportunidades que la clase más pudiente y mejor situada social y económicamente, este mito de la igualdad de oportunidades no ha dejado de expandirse y de tenerse como una posibilidad enormemente seductora. Desde mi punto de vista, su atractivo reside en su inclusividad, en su carácter aparentemente democrático, es decir,
en la idea de que todo individuo, independientemente de su clase, sexo, raza, cultura o nivel educativo, es susceptible de desarrollar un capital humano particular que le facilite la empleabilidad, la competitividad, la productividad, el desarrollo personal, etcétera. Todas ellas características que se necesitan para triunfar. En la conversión de este atractivo en una sensación de posibilidad real, la psicología, en connivencia con la economía, juega un papel crucial. Desde un punto de vista psicológico, el emprendimiento se entiende algo así como un sinónimo de libertad individual, como una forma que el individuo tiene de escribir su destino, de tenerse como responsable de su propia suerte, teniendo que desplegar para ello sus auténticas capacidades y talentos, superando obstáculos, haciéndolo a su manera, como dice la canción. En este sentido, emprender se considera simultáneamente un acto de expresión y de definición personal, pues se supone que todo el mundo, en este sistema de libre mercado, es asimismo libre para elegir qué quiere hacer con su vida, qué quiere conseguir y cómo lo quiere conseguir. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Si te parece, sí, podemos detenernos un poco en el tipo de subjetividad que caracteriza al emprendedor. Al hilo de lo que antes de sonar el corte de la película Rocky decías, ¿no? Quizá podemos subrayar que en la figura del emprendedor confluyen componentes de otras figuras, como el burgués, el arquetipo del burgués, el deportista, el pionero, el artista, el aventurero, también el asceta, el buscador de experiencias, desde luego el hombre hecho a sí mismo y sobre todo, que es el principal referente, ¿no?, seguramente el empresario. Pero especialmente no cualquier empresario, sino especialmente el empresario que innova, que arriesga, que reinvierte y que hace crecer constante e indefinidamente su empresa. Es decir, no se trata tanto del empresario, no sé cómo llamarlo, pues clásico, precavido, conservador, que respondía más bien a la imagen del burgués del capitalismo comercial. Tampoco se trata del empresario, vamos a decir, más solemne, formal o calculador, que respondía más bien a la época del capitalismo industrial. Sería más bien, como digo, un empresario o una imagen, un arquetipo, obviamente estamos hablando de un arquetipo de un empresario desenfadado, más propio del capitalismo financiero, un empresario que tolera la incertidumbre y hasta disfruta con la adrenalina, ¿no?, por así decir. Es alguien que se mueve a gusto en el riesgo y que de hecho él mismo genera riesgo, es un motor de riesgo, ¿no? Sí, la sociedad del riesgo, de la que hablan autores como Ulrich Beck, por citar un autor famoso, ha cambiado el juego económico y ha cambiado también tanto lo que históricamente se entendía por emprendedor en general, una figura que a su vez ha contribuido también a generar esa propia sociedad del riesgo, como comentabas. Decía que ha cambiado lo que se entendía por emprendedor en general y también lo que se entendía por trabajador en particular. Ahora se demandan en los trabajadores aspectos que también se demandan en los emprendedores. Pues a saber, un individuo más supuestamente autónomo e independiente, para que sea él mismo quien se organice los recursos de los que dispone para conseguir los objetivos que desea. Un individuo más flexible, pues para adaptarse a las múltiples y variadas tareas a las que tiene que hacer frente. Un individuo más creativo, para generar ideas novedosas y aplicables que resulten ser más eficientes, más rentables y más comercializables, y un individuo más emocional y más socialmente hábil, pues para trabajar en equipo, para aspirar al liderazgo o para establecer relaciones provechosas en un sistema organizacional caracterizado por la creación, el mantenimiento y el funcionamiento de redes de trabajo. Bueno, elaborar este perfil del emprendedor trabajador o del trabajador emprendedor, como se quiera, porque en realidad el emprendedor no deja de ser un proletario, aunque no se presente así. Esto es el objetivo de managers, coaches y psicólogos positivos y de las organizaciones, entre otros, quienes actúan conjuntamente en la difusión y popularización de multitud de repertorios y de técnicas psicológicas con el fin de ofrecer a los trabajadores la posibilidad de explotar sus habilidades para sacar el máximo provecho económico de ellas y de venderse mejor, más eficientemente, más persuasivamente, como mercancía. A esto en economía y también en psicología desde los años 60 se conoce como desarrollar el propio capital humano. El pobre John Lennon creía en él, el listo de Paul se lo creía también.
Hoy están sus caras hasta en el desayuno. Mis discos se rayaron, no valían ni un duro. Una birria también, el puzzle de naturaleza al que a todas luces le faltaban piezas. Lo llevé tal cual al cuarto oscuro. Intenté montarlo, te lo juro. No soy Darwin ni Einstein, eso seguro. Es la ley de Murphy. Es la ley de Murphy. Bueno, hablando por cierto de la subjetividad del emprendedor, estamos poniendo algún corte musical, este que ha sonado ahora, que refleja un tipo de subjetividad que quizá irónicamente se parece a la del emprendedor, es decir, es la antítesis del emprendedor. Pero bueno, sigamos eso con la figura del emprendedor y digamos, si quieres, una cosa que podemos resaltar, Edgar, es que esta figura, la del emprendedor, encaja muy bien con las técnicas o los procedimientos de gobierno típicamente neoliberales. Obviamente, a la vez, el propio emprendedor como figura o como tipo de subjetividad es un producto de estas técnicas de gobierno que se suelen llamar neoliberales. Pero digo que encaja muy bien en ellas justo porque se trata de alguien cuya conducta es a la vez libre, no ya libre, sino libérrima, sin trabas, puesto que le sale de su más profunda interioridad, de su yo más auténtico, ¿no? Y por eso los psicólogos buscan las fuentes de la personalidad emprendedora. Da igual si estas se consideran innatas o aprendidas, porque en ambos casos se individualizan, se atribuyen a una especie de personalidad tipo. Digo que se trata de alguien cuya conducta es libre y también ajustada a las prácticas de gobierno basadas en la transferencia de responsabilidad directa desde el Estado, no ya solo hacia instituciones privadas, que por supuesto también, sino también hacia los propios individuos, que además de autogestionar todo lo relativo a su vida individual, deben hacerlo voluntariamente y con alegría, con entusiasmo, ¿no? Con positividad, deben ser los motores de la producción, de la economía. El Estado simplemente cumple una función de mero árbitro administrativo para que las reglas del juego protejan y fomenten esa misma actitud emprendedora, ¿no? De acuerdo con las típicas técnicas de gobierno neoliberal, como digo. Uh-huh. Pues un ejemplo a este respecto, un ejemplo muy llamativo es la emergente idea dentro del ámbito empresarial de lo que se conoce como marca personal o personal branding, que se define como pues el arte de invertir en uno mismo con el fin de desarrollar al máximo el potencial individual y de mejorar las posibilidades de éxito, de satisfacción y de empleabilidad. Multitud de páginas web tales como soymimarca.com o personalbrandingblog.com ofrecen guías psicológicas, estrategias de marketing, cursos de coaching, todos ellos que supuestamente enseñan a las personas a descubrir y a mejorar sus habilidades, a administrar los perfiles profesionales en redes sociales y laborales, a ofrecer una mejor presentación de uno mismo para obtener una buena valoración de los demás. Bajo este concepto de marca personal, que es algo así como la marca España pero a nivel personal, el individuo es entendido como un bien comercializable que debe hacerse responsable de sí mismo, definiendo qué le hace auténtico, diferente e imprescindible para los demás, qué fortalezas y virtudes puede ofrecer que sean útiles para otros y que otros no tienen, qué valores personales es capaz de inspirar en otros, pues superación personal, ambición, persistencia, carisma, creatividad, y también debe definir cuál es la estrategia más conveniente que tiene que seguir para que él mismo siga creciendo como marca personal. Una vez que el individuo ha descubierto y hecho explícita su propia idiosincrasia, debe también aprender técnicas psicológicas de expresión personal y de persuasión, para lo cual también debe desarrollar pues, habilidades sociales que le permitan influenciar a la gente y gestionar sus relaciones personales y laborales. Todos ellos, se dice, aspectos cruciales para tener éxito en un sistema económico como el actual, que está enormemente desregularizado, que es heterogéneo y que está enormemente interconectado, como el actual. Sí, abundando en la cuestión del individuo, yo creo que, me parece bastante evidente que el emprendedor no sería posible sin una de las variantes del individualismo moderno,
que es la que corresponde a lo que Francisco Vázquez, en un libro muy recomendable que se titula Tras la autoestima, ha llamado el yo expresivo, es decir, es un yo, un individuo que, a diferencia del individuo tradicional, más bien austero y calculador, se desborda constantemente a sí mismo y se proyecta en el mundo a través de los deseos continuamente renovados, de la permanente búsqueda de sensaciones, de novedades, en forma de una especie de como de narcisismo interminable, ¿no?, que nunca termina. Es el individuo, en definitiva, del capitalismo de consumo y financiero, donde se ofrecen continuas novedades adaptadas a cada comprador. Y de hecho, quizás es bastante importante señalar que la figura del emprendedor es la de alguien que no es solo un calculador racional, sino que es también alguien cuyas emociones están en un primer plano. De hecho, es hedonista, ¿no? Sus emociones son, en realidad, el motor de sus proyectos, de una vida que busca la fuerza interior y la transposición de esa fuerza en proyectos constantes que supuestamente constituyen los motores del progreso social, ¿no? I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? Sobre la cuestión de las emociones, que yo creo que efectivamente son esenciales dentro del arquetipo del emprendedor, como has comentado, podríamos traer a colación la idea de la socióloga Eva Youth de capitalismo emocional. Esta autora plantea que existe una íntima relación entre el discurso sobre las emociones y la lógica del capitalismo de consumo. Así afirma, por ejemplo, que las prácticas y los discursos emocionales y económicos se configuran mutuamente, produciendo un amplio movimiento en el que el afecto se convierte en un aspecto esencial del comportamiento económico y en donde la vida emocional sigue la lógica del intercambio y el de las relaciones económicas. Esta confluencia entre las prácticas y los discursos emocionales y económicos, esta autora le ha dado el nombre de capitalismo emocional. A mi modo de ver, esta idea de capitalismo emocional no es solo un campo de estudio sobre cómo la expresión y el manejo de las emociones se posicionan como aspectos centrales en la conformación de la subjetividad de los individuos en el marco del neoliberalismo, sino que ha de entenderse también como una propuesta concreta sobre cómo gran parte de la lógica del consumo y de la productividad, de la eficiencia y de la maximización del beneficio privado, etcétera, se articula en torno a la demanda sobre el individuo de hacerse cargo sobre sí mismo, como antes comentábamos. Claro. De hecho, el neoliberalismo no solo se apoya en la libertad de la gente, como el liberalismo clásico, en la libertad sin más, sino que además exige a los gobernados ser libres, pero de una manera activa, implicándose, poniendo en juego los propios sentimientos, poniendo toda la carne en el asador, por así decir. Y por eso produce formas de subjetividad como la del emprendedor, ¿no?, que en ese sentido es paradigmática porque ejerce su libertad a favor del mercado, de la producción e intercambio de bienes, ya liberado completamente de cualquier tipo de lazo con los poderes públicos. Hay una pura autonomía intelectual emocional, pero una autonomía que solo vale a la postre para crear mercancías, obviamente. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Trabaja, niño, no te pienses que sin dinero vivirás. Junta el esfuerzo y el ahorro, ábrete paso y ya verás cómo la vida te depara buenos momentos, te alzarás sobre los pobres y mezquinos que no han sabido descollar. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Respecto a la idea de libertad, me gustaría destacar
que la noción, la idea o cómo se entiende la libertad según subyace al discurso del emprendimiento, creo que esta idea tiende en muchas ocasiones a actuar como una forma de ocultar ideológica, ética y psicológicamente una serie de contradicciones que se hacen palpables cuando las confrontamos con la realidad económica, tales como que el capitalismo de consumo es inviable sin grandes masas de asalariados que vendan su fuerza de trabajo al mejor postor, o que en este sistema económico el individuo no es único e imprescindible, sino que es completamente reemplazable, aunque el discurso del emprendimiento venga a decir lo contrario, según comentamos, por la idea de idiosincrasia y marca personal, o que en este sistema la autonomía personal, la idea de libertad personal definida en términos de autonomía, se entiende y es solo operativa dentro de los márgenes de la rentabilidad, de la eficiencia y de la productividad que impone el mercado en general y las empresas en particular. Conviene entonces no dejar de discutir, como decía al principio, si el emprendimiento ofrece soluciones o si lo que ofrece es más bien una vuelta de tuerca a viejos mitos que forman más parte quizá de los problemas que nos preocupan hoy en día que de las soluciones. Bueno, Edgar, pues ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias de nuevo por tu presencia y gracias a los oyentes por estar ahí también. Gracias, José Carlos, por invitarme y gracias también a los oyentes por haber estado escuchando. Bien, vamos a despedirnos con una canción de Nacho Vegas que cuenta la historia de un emprendedor a su manera. Parece ser que va a llover, el aire aquí es más cálido, me dijo una mujer de aspecto amable y peinado imposible. Esta mañana en el ascensor, porque nadie me iba a mentir allí, tal revelación me impidió dormir. Tracé un ambicioso plan, consistía en sobrevivir y mi voz era un imán y así logré captar, paseando por el Carrefour, a un ejército de un centenar y nos reuniremos en los aeropuertos y al calor de una smoking room en la que no entra aire ni luz hablaremos del tiempo y acaso del gobierno y trazaremos nuestro magno plan y a una estación sucederá otra igual. Parece ser que fracasé, mi rostro hoy no apareció por televisión, da igual yo como buen occidental sé nadar igual que un pez en un mar de mediocridad. Casi claudiqué, decían de mí, con lo que hay dentro de ti no estará nada mal si mañana estás aquí en la cama de un sucio hospital. Continúo en soledad disparando como Kevin Ayers a una luna llena, tan llena que no puedo fallar, que no voy a fallar y sé que no querrás volver a confiar en mí. Ya nadie confía en la energía nuclear.
La UNED, sin distancias. Radio 3.